Muere el exconservador del Museo Prado Matías Díaz Padrón. El Cabildo del Hierro ha comunicado este miércoles el fallecimiento del historiador del arte y exconservador del Museo del Prado Matías Díaz Padrón, que también había sido nombrado hijo predilecto de Valverde. Además, el historiador del arte era presidente de honor del Instituto Moll. Matías Díaz Padrón, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y el mayor estudioso y especialista en pintura flamenca. Con una dilatada trayectoria, currículum profesional y científico, destacó por su labor profesional desempeñada en el Museo del Prado, en Madrid. Conservador jefe del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Renacimiento y Barroco del Museo Nacional del Prado hasta 2005. Actualmente es consejero técnico del mismo. Realizó los catálogos razonados sobre la pintura flamenca del siglo XV y de la Pinacoteca madrileña. Ha sido comisario de exposiciones internacionales, como la celebrada en conmemoración del IV centenario del nacimiento de Rubens en 1977. Europalia 85, Esplendeurs Espagnet les Villes Belges 1510, 1700 y Rubens y su siglo. Celebrada en México en 1998 y en Ferrara en 1999, entre otras. Matías Díaz Padrón nació en la villa de Valverde, El Hierro, en 1935 y se desplazó primero a Gran Canaria y más tarde a Madrid. Fue consejero técnico del Museo del Prado y desde 1967 hasta 1976 fue profesor en las cátedras de Historia del Arte Moderno y Contemporáneo de las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. En 1970 se incorporó como conservador al Museo del Prado, donde se encargó de la revisión y estudio de los depósitos de pintura en una labor que dio como resultado el hallazgo de numerosas obras inéditas. Además de ser comisario de diversas exposiciones. En 1980 obtuvo la plaza de colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 2 años después la de conservador de pintura flamenca y holandesa del Museo del Prado. Entre 1989 y 1995 impartió cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Matías Díaz Padrón fue autor de más de 40 monografías y 350 artículos en revistas especializadas. Además, el historiador del arte era presidente de honor del Instituto Moll. En 2008 el gobierno autonómico le otorgó el Premio Canarias en la modalidad de Patrimonio Histórico e Investigación a este ilustre hijo del hierro, al que los críticos consideran la máxima autoridad en pintura flamenca y sus grandes artistas, como Rubens, Van Dyck, Rembrandt y todos sus coetáneos. Publicaciones 2021. Escritos sobre Rubens 2019, Gaspar de Crayer, un pintor de historias. El lienzo de Rinaldo y Armida 2019. Gaspar de Crayer, A Painter of Stories, Rinaldo and Armida 2019, Jacob Jordans and Spain 2018. Jacob Jordans y España 2016, La joven reina Tomiris. Peter Paul Rubens 2016. The Young Queen Tomiris. Peter Paul Rubens 2013, Peter Paul Rubens. The Archduque Alberto of Austria. Medium, Space Antime 2013, Peter Paul Rubens. El Archiduque Alberto de Austria. El medio, el espacio y el tiempo 2012, Van Dyck en España 2009, Gaspar de Crayer. Un nuevo lienzo de Gaspar de Crayer en España Caritas Romana 2008, Velázquez. Propuesta a 3 Velázquez discutidos, San Francisco en éxtasis, El Conde Duque de Olivares del Metropolitan y las Meninas de Kingston Lackey. 2005, Murillo. Una serie de santos y santas de Murillo en las Islas Canarias. 2005, Influencias arte flamenco. Sugestiones e influencias del arte flamenco en la obra de Velázquez. 2003, Tablas Renacimiento Español. 4 tablas del Renacimiento Español identificadas en el Museo Diocesano de Palencia. Pedro Berruguete, Antonio Vázquez, El Maestro de Becerril y el Divino Morales. 2002, Velázquez. Velázquez Extramuros La Inmaculada Concepción, Santa Rufina y las Meninas de Kingston Lackey. 2001, Murillo. 3 nuevas pinturas de Murillo en el coleccionismo madrileño. 2000, Velázquez. Velázquez,
Inocencio X y el Obispado de Canarias 1998, Banderamen. Alonso del Arco, Escalante y Navarro. Miscelánea de pintura barroca de la Escuela de Madrid, Banderamen. Alonso del Arco, Escalante y J.S. Navarro 1995, El siglo de Rubens en el Museo del Prado 1993. Van Dyck, Carreño, Cerezo, Crayer. Influencia de Van Dyck en Carreño, Cerezo y Crayer. 1990, Gaspar de Crayer y Velázquez. Gaspar de Crayer y Velázquez, Bajo la sombra de los Austrias. 1990, Juan de Flandes. Una tabla procedente de la colección Thyssen-Bornemisza restituida a Juan de Flandes. 1989, Maestro de Astorga. El Maestro de Astorga, nuevas tablas inéditas o poco conocidas en colecciones españolas y extranjeras. 1988, Maestro del Portillo. Nuevas pinturas del Maestro del Portillo en España y Chile. 1987, Cornelio Eschut el Joven. 3 pinturas de Cornelio Eschut el Joven en colecciones madrileñas. 1986, Cornelio de Vos. Nuevas pinturas de Cornelio de Vos identificadas en colecciones españolas y extranjeras. 1985, Gerard Segers. Un lienzo de Gerard Segers atribuido a Rubens en la Casa de Alba. 1984, Maestro del Papagayo. Nuevas pinturas del Maestro del Papagayo identificadas en colecciones españolas y extranjeras. 1982, Picassent van Lint. Nuevas pinturas de Picassent van Lint inéditas y atribuidas a Murillo. 1982, Pintores flamencos del XVI. Pintores flamencos del XVI, tablas del Maestro de las medias figuras identificadas en España, Caracas y Santiago de Chile. Y un juicio final de Michel Cossier 1982, paisajistas del siglo de Rubens. 5 paisajes de 4 extraños paisajistas del siglo de Rubens en colecciones españolas. 1982, Cornelis van Cleve. Una Virgen de la Humildad de Cornelis van Cleve 1982. Banderamen, Ramírez, Ikens. 3 bodegones identificados de Juan Banderamen. Felipe Ramírez y Francisco Ikens 1982, Van Erp. Nuevas pinturas de Guillaume Van Erp. 1982, Retrato flamenco. Influencia y legado del retrato flamenco del siglo XVI en la España de los Austria. 1981, Zurbarán. Una quinta repetición inédita del Agnus Dei, de Zurbarán 1981. Vicente Sellaer. Nuevas pinturas de Vicente Sellaer identificadas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y colecciones madrileñas. 1981, Pedro Machuca. Una tabla inédita de Pedro Machuca en el monasterio de Coria. 1981, Maestro del Hijo Pródigo. 2 nuevas pinturas identificadas del Maestro del Hijo Pródigo. 1981, L.J. de Bader. Un paisaje de L.J. de Bader en la colección Pastrana. 1981, Jan Metsis. Un San Jerónimo de Jan Metsis atribuido a Jan van Emesen en el Museo Camón Aznar de Zaragoza 1981, Koffermans. Identificación de algunas pinturas de Marcellus Koffermans. 1980, Guirnaldas. Daniels, Van Valen, Franz Franken y anotación a 3 guirnaldas de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán y Galería del Palacio Pitti. 1980, Adrian Thomas Kay. Un retrato de Adrian Thomas Kay identificado 1980. Maestro del Hijo Pródigo. 2 nuevas pinturas identificadas del Maestro del Hijo Pródigo. 1980, Pedro Bruegel. La obra de Pedro Bruegel el Joven en España 1980, Maestro de las Medias Figuras. Nuevas pinturas del Maestro de las Medias Figuras 1979, Maestro de Osma. Nuevas pinturas del Maestro de Osma. 1979, Juan de Miranda. Una Inmaculada de Juan de Miranda en La Habana 1979. Jan van Emesen, Jan van Escorel, Pietro de Lignis, Gaspar de Crayer, Baltasar Besey. Pintores flamencos, Emesen, Escorel, Pietro di Lignis, G. Crayer y B.
BC 1979, Picasso Snayers y Gerard Segers. Un retrato ecuestre de Don Diego de Mesia. De Picasso Snayers, y un San Pedro penitente, de Gerard Segers, en Castres y la Catedral de Sevilla. 1979, Pieter Aertsen. Una coronación de la Virgen de Pieter Aertsen en el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla. 1978, Guillaume Van Erp. Obras de Van Erp, en España. Y 1978, Picassent van Lint. La obra de Picassent van Lint en España 1977, Guillaume Van Erp. Obras de Guillaume Van Erp en España y 1975, Simón de Vos. Simón de Vos en la Catedral de Sevilla 1975, Franz Franqueny. Franz Franqueny en la Catedral de Sevilla. Algunas consideraciones a su obra en España. 1975, Jos de Montper, Jan Bruegel. 2 lienzos de Jos de Montper atribuidos a Jan Bruegel en el Museo del Prado. 1974, Anton van Dyck, Pedro Pablo Rubens. Una piedad de Van Dyck atribuida a Rubens en el Museo del Prado. 1974, Maestro de Osma. Un retablo de San Miguel Arcángel del Maestro de Osma en el Museo Diocesano de Valladolid. 1973, Nicolás Berendael. Una guirnalda de Nicolás Berendael en el Museo del Prado. 1973, Cornelis de Quer. Un paisaje restituido a Cornelis de Quer en el Museo del Prado. 1972, Huguet, el Greco, Rivera. Una tabla de Huguet identificada. 2 Grecos y un Giuseppe Rivera inéditos. 1972, Maestro de Osma. Una nueva tabla del Maestro de Osma 1971, Antonio Vázquez. Una anunciación de Antonio Vázquez atribuida al Maestro de Borja 1970, retablo de Robledo. Retablo de Robledo de Chabela 1970. Divino Morales y Yáñez de la Almedina. 2 nuevas tablas del Divino Morales y 6 medallones de Yáñez de la Almedina. 1970, Maestro de Becerril. 2 retablos inéditos del Maestro de Becerril en Ventosa de la Cuesta. 1969, Erasmo Quellinus. Un lienzo de Erasmo Quellinus en el Museo del Prado Psiquis y el amor dormido. 1968, Jacob de Bakker. Un juicio final inédito de Jacques de Bakker 1968, Maestro de Becerril. Una tabla del Maestro de Becerril en el Museo de Burgos 1968, Divino Morales y Maestro del Portillo. Nuevas tablas del Divino Morales y del Maestro del Portillo 1968, Gaspar de Crayer. Gaspar de Crayer en el Monasterio de San Francisco de Burgos 1968, pintura flamenca. Miscelánea de pintura flamenca del siglo XVI fuera de España 1966, Hendrik van Balen. Lienzo de Hendrik van Balen en la Academia de San Carlos de México 1965. Gaspar de Crayer. Gaspar de Crayer, un pintor de retratos de los Austria 1965. Gaspar de Crayer. Algunos retratos más de Gaspar de Crayer de 1963 a 1967, Gaspar de Crayer. Nuevas pinturas de Gaspar de Crayer en España, la aparición de la Virgen a Fray Simón de Rojas y don Juan José de Austria a caballo.